¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder saludarles después de una semana en la cual dejamos de compartir, ¿cierto?, la última reflexión. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión basada en las actitudes que debemos tener nosotros para poder recibir una respuesta de parte del Señor. Y vamos a ver dos pasajes en torno a una misma situación, pero con dos actitudes totalmente diferentes para poder luego extraer la enseñanza y la reflexión de esta semana. Y partimos con la historia de Naamán el sirio. ¿Cuánto no han escuchado hablar sobre Naamán el sirio? Y su historia está básicamente en el libro de Segunda de Reyes capítulo 5, donde nos muestra que Naamán, ¿cierto?, tenía una condición de salud muy delicada, eh, muy compleja, porque Naamán tenía una lepra. Y la lepra, en aquellos años, en la antigüedad, era una enfermedad altamente contagiosa, altamente delicada, porque hacía que la sociedad, perdón, que aquellas personas que tenían esa condición fueran aisladas de la sociedad, fueran aisladas de su contexto social, de su entorno familiar y un montón de otros factores. Y Naamán el sirio tenía una lepra que hacía que él estuviera viviendo en el mismo contexto de su familia, pero que estuviera quizá un poco más aislado de quienes le apreciaban. Y Naamán el sirio, ¿cierto? La escritura nos dice que es un hombre de posición, un hombre de autoridad, un hombre eh, que tenía, como quien dice, contacto con personas de gobierno. ¿Por qué? Porque al ser general del ejército sirio era fácil rodearse de gente de autoridad. Y este hombre, como les mencioné hace un momento, tenía una condición de salud muy fuerte, que es conocida como lepra. Y en su casa había una criada, la cual venía del pueblo de Dios. Y esta criada se acerca un día a la esposa de Naamán y le dice, ¿por qué mi señor, hablando de Naamán, no va hacia el hombre de Dios en el pueblo de Israel? Que puede ser, y al ir al hombre de Dios, Naamán podría ser sano. Naamán va a la casa, ¿cierto?, del profeta Eliseo, sucesor del profeta Elías. Y Naamán espera, como buen hombre de posición y buen hombre de autoridad, Naamán espera que Eliseo eh, lo reciba en su casa, que Eliseo prácticamente le haga reverencia y lo sane, como quien dice, de un 2x3. Básicamente ocurre lo siguiente. Naamán llega donde está Eliseo y Eliseo lo manda a lavarse y a zambullirse 7 veces en el Jordán. El Jordán era uno de los ríos, una de las aguas que estaban en el contexto de la ciudad donde vivía cierto profeta, pero no era comparable a los ríos donde vivía Naamán el sirio, los ríos de Siria. Pero el profeta le manda a Naamán que vaya a zambullirse 7 veces al Jordán y que iba a ser limpiado de su lepra. Y aquí llegamos al primer punto. Naamán, cuando escucha esa instrucción y esa indicación de parte del profeta Eliseo, Naamán se enoja.
Naamán dice la palabra que se indigna, porque no concibía que el profeta de Dios no lo haya recibido en su casa, sino que lo hubiese mandado un mensajero. Y segundo, lo manda a un lugar donde él no estaba dispuesto a ir. Y vamos a reflexionar inmediatamente y a aplicar inmediatamente a nuestras vidas esta parte de la reflexión. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios o al pastor o al líder o al ministro que Dios nos ponga por cabeza, esperando recibir una bendición, una respuesta del Señor, una sanidad, etc. Pero con una actitud como la de Naaman, queriendo que todo sea ya, queriendo que todo sea instantáneo, queriendo que todo sea de un momento a otro. Y Naamán dice la palabra que se indigna, número uno, y número dos, que cuestiona la palabra del profeta Eliseo. Muchas veces nosotros en nuestras vidas también nos acercamos al hombre de Dios, nos acercamos al Señor, nos acercamos a los líderes, a los ministros, esperando una respuesta, esperando que Dios obre a favor de nosotros, pero cuando Dios y sus ministros nos dan quizás una indicación, quizás un acto que nosotros debemos hacer, que involucre nuestro esfuerzo, nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros no estamos dispuestos a obedecer, a actuar en pos de una palabra que el Señor nos dio a través de sus ministros, nos dio a través de los hombres y mujeres que Él escogió para liderar, para guiar. Y Naamán es uno de esos que se indigna. Naamán es uno de esos que cuestiona. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Pero la palabra dice que Naamán iba acompañado con unos criados, ¿cierto? A la casa del profeta Eliseo. Y que sus criados le dijeron, si tan solo lo intentas, puede ser salvo. Estoy parafraseando. Y Naamán escucha la sugerencia de sus criados y aún en orgullo, aún en arrogancia, aún en indignación, aún en cuestionamiento, él va al Jordán, se zambulle 7 veces, de acuerdo a la palabra del profeta. Y la palabra dice que su cuerpo, su piel, era como la de un bebé, era como la de un recién nacido. ¿Por qué? Porque Naaman dejó de lado quizás su orgullo, su arrogancia, su posición. Y a consecuencia de eso, recibió sanidad. Muchas veces, para nosotros recibir sanidad, pese a que quizás podemos sentir molestia, arrogancia, indignación, porque como Dios no permite que pasen cosas que nosotros no vamos a ser capaces de cumplir, vamos a tener que dejar eso de lado y obedecer a la palabra, obedecer a la instrucción, obedecer al llamado para recibir respuesta. Como lo hizo nada más. Después de la arrogancia, después de la altivez, después de la indignación. ¿Por qué? Porque después Naamán se devuelve sano a su casa. Y agradece, quizás esto en la escritura no lo dice, pero toma conocimiento de quién es el Señor y su actitud cambia. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta reflexión y es la siguiente.
Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 nos habla de otra historia de un hombre también que tenía una lepra y que se encuentra con Jesús en el camino. Jesús iba enseñando, predicando en el camino, ¿cierto? Y en ese camino se encuentra con un hombre que también tenía una lepra. Que ese hombre estaba así apartado de la sociedad, así segregado de su familia, sí tenía también esa lepra. Pero él no se encuentra con un profeta. No va la cosa de un profeta. Se encuentra con Cristo mismo. Y cuando se encuentra con Cristo, la palabra dice que la actitud que él tiene no es la misma que Naaman. ¿Por qué? Porque en Naaman había arrogancia, altivez, cuestionamiento. ¿Cierto? En este hombre había actitud, simpleza, disposición y humillación. ¿Por qué? Porque este hombre le dice al Señor, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Lucas capítulo 5, del verso 12 al 16, está la historia de cuando el Señor sana cierto leproso en el camino. Y al ver esa actitud, ese corazón dispuesto, ese corazón honesto, ese corazón humilde, ese corazón vulnerable, Jesús le dice, si quiero, sé limpio. Inmediatamente ese hombre fue limpio de la lepra. Ese hombre no hizo cualquier cosa, ese hombre no regañó, ese hombre no fue altivo, no fue soberbio, fue con una actitud humilde, una actitud del corazón, entendiendo quién era Jesús, sabiendo el poder que Jesús tenía, sabiendo la autoridad que Jesús tenía, ese hombre fue con humildad y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, viendo eso, inmediatamente respondió. Y su piel quedó sana. Y sé que Jesús le mandó a este hombre que no le dijera nada a nadie, pero que se presentara delante del sacerdote y presentara la ofrenda como de costumbre. Y que se devolviera a la casa. Cosa difícil cuando alguien ve una respuesta del Señor es quedarse callado. Cosa difícil cuando uno ve una respuesta del Señor, una oración contestada, es guardar silencio. Y este hombre, la palabra dice que no solamente se quedó con la actitud humilde y sujeto a la voluntad del Señor, de que si el Señor quería limpiarlo, lo podía limpiar, sino que después que fue limpio, siguió glorificando a Dios, fue a presentar ofrenda y lo más probable es que el Señor, su fama se haya extendido a consecuencia del testimonio de este hombre que Jesús sanó en el camino de esa lepra. Ahora, ¿qué actitud nosotros tenemos? ¿Qué actitud del corazón nosotros tenemos? ¿Qué actitud en nuestra cabeza nosotros tenemos? Somos como Naamán, que cada vez que nosotros queremos recibir una respuesta del Señor, aflora la arrogancia, la indignación, porque no estamos acostumbrados y dispuestos a pagar el precio o hacer cosas que Dios espera que hagamos y que nos da la instrucción a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, de ministros. O somos como aquel hombre que el Señor sanó en el camino, que venimos con una actitud humilde en nuestro corazón, disposición y estamos sujetos a la voluntad del Señor. ¿Qué actitud tenemos nosotros, iglesia? ¿Qué actitud tenemos nosotros, hijos e hijas del Señor? Pongámonos a pensar en un momento, en esos momentos. El día de hoy el Señor nos quiere decir lo siguiente.
Él está dispuesto a responder nuestra oración, a responder nuestro clamor, pero nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo ese hombre que estaba junto al camino que el Señor sanó de esa lepra. Actitud, una actitud correcta, una actitud humilde, una actitud de disposición, una actitud de vulnerabilidad y estar siempre sujetos a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano, sabe lo que hace. Y tarde que temprano, según su propósito, según su voluntad, Él puede responder a la oración que estamos levantando. Así que espero que esta reflexión te sea de edificación, te sea de bendición, te sea de provecho. Y nos vemos la próxima semana en otro video, ¿cierto? En otra reflexión que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Un abrazo, bendiciones. Y si saben de alguien que necesite escuchar esta palabra, hágasela llegar porque estoy segura que les va a bendecir. Bendiciones, un abrazo, un besito. Hasta la próxima. Chau, chau.